Cuestionario 3, ejercicio 1. Describa la representación punto flotante. Utilizando media precisión, representar 14 con 25. La primera parte de este ejercicio tenían que describir brevemente en qué consistía la representación de punto flotante. En teórico habíamos visto de que la fórmula era menos 1 elevado a la s por una base elevado a un exponente por una mantisa. Existen muchas formas de describir un número en esta representación. Entonces, para eso clasificábamos en función del estándar y triple E 754 las diferentes representaciones: precisión simple, extendida, y habíamos mencionado la precisión media que íbamos a estar utilizando en este curso. Que existen dentro de esta representación, que existen números, que se categorizan los números en función si están normalizados, desnormalizados, etcétera. Y como segunda parte tenían que utilizar la precisión media para describir el número que estaba en pantalla. Antes de describir el número utilizando la precisión media, lo que vamos a hacer es, utilizando los algoritmos para la parte entera y la parte fraccionaria, vamos a convertir el 14 y la fracción 0,25. Para eso, como 14 es un número pequeño, aplican el algoritmo de la división entre la base, que era en este caso la base es 2, y se van quedando con los restos. La representación del 14 en base de 2 es 1, 1, 1, 0. Y la representación del, vamos a agregar por acá, 14 con 25 es lo que tenemos que describir. Y la representación del 0,25 en base 2 es igual a 0, 1. ¿Qué significa eso? Que el 14,25 en base 2 es igual a 1, 1, 1, 0, 0, 1. Bien, ¿qué tenemos que hacer como siguiente paso? Tenemos que normalizar la representación. ¿Qué significa eso? Que tengo que correr la coma la cantidad de lugares necesarios hacia la izquierda hasta que me quede antes de la coma un 1. De esa manera estoy normalizando el número. Es por eso que el 14 con 25 es igual a 1, 1, 1, 0, 0, 1 por 2 elevado a la 0. Esta representación es exactamente la misma que si nosotros hiciéramos, corriéramos la coma un lugar a la izquierda y eleváramos el exponente. Lo que estamos haciendo cuando corremos la coma es elevando el exponente. Entonces, lo que tenemos que hacer es, esta representación es exactamente la misma que hacer 1, 1, 1, 0, 0, 1 por 2 elevado a la 1. Como corrí la coma a un lugar a la izquierda, elevo el exponente en 1. Y eso lo tengo que hacer tantas veces hasta correr la coma y encontrar la representación normalizada. Lo voy a ir haciendo paso a paso para que quede bien explicado. El siguiente es correr la coma un lugar más hacia la izquierda. Nos quedaría 1, 1, 1, 0, 0, 1 por 2 elevado a la 2. Y ahora sí, corro la coma un lugar hacia la izquierda y me queda 1, 1, 1, 0, 0, 1 por 2 a la 3. Ahora ya tenemos la representación del número normalizado. ¿Qué sigue como siguiente paso? Describir esa representación utilizando la media precisión. La media precisión era una tira, nos va a quedar
la secuencia de una tira de tamaño 16 bits, y esa tira se va a dividir en el signo, en los bits para el exponente y en la mantisa. Para el signo tenemos un bit, para el exponente tenemos 5 bits y para la mantisa tenemos 10 bits. Si sumamos, obtenemos el tamaño de palabra, que es 16. Como segundo paso, ¿qué nos quedaría? El exponente, recuerden que en esta representación está codificado utilizando la representación de desplazamiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es el exponente que tenemos, que es 3, que tenemos que codificar, tenemos que representarlo utilizando la representación de desplazamiento. La representación desplazamiento de 3 lo vamos a escribir como representación desplazamiento del número que queremos representar, que es el 3. Esto va a ser igual a que a 3 sumarle d y el resultado expresarlo en base 2. ¿Qué d vamos a estar utilizando? Si se acuerdan en los teóricos de representación interna, d podía tener dos valores. ¿Qué era? D podía valer 2 elevado a la cantidad de bits que tenía elevado a una cantidad de bits menos 1, y en este caso va a ser 2 elevado a la 5 menos 1, y ese sería D1, y el siguiente sería 2 elevado a la cantidad de bits menos 1, y el resultado que me da menos 1. Esto me da 16 y esto me da 15. Sigamos. ¿Cómo nos quedaría? Entonces, la representación sería, vamos a utilizar el segundo D. Si ustedes especificaban cuál valor iban a estar utilizando de D, no se considera como válido, no está mal. Pero si automáticamente habían hecho la representación en base 2 de este desplazamiento, adecuándolo al tamaño de palabra, eso no está bien. Recuerden de que el exponente tiene que estar codificado en desplazamiento, y el desplazamiento tengo que especificar qué valor estoy utilizando. Entonces, como voy a utilizar el segundo, me quedaría 3 más 15, y eso lo tengo que representar en base 2. Perdón, me quedaría 3 más 15, eso me da 18, y a eso lo represento en base 2. ¿Cuánto da? Me da 1, 4, 0, no, me da 16 más 2. Bien, ahora voy a crearme la representación. El signo es, el valor del signo es el bit que identifica el signo del número. Como el número es un número positivo, el signo va a valer 0. Entonces me quedaría 0 seguido de los 5 bits que corresponden al exponente codificado en desplazamiento, que es 1, 0, 0, 1, 0. Y finalizaría con la mantisa. La mantisa serían estos valores. Recuerden que como está normalizado, este 1 y coma está implícito, o sea, no se especifican en M. Entonces me quedaría un 1, 1, 0, 0, 1. Y acá tenemos 5 bits para la mantisa, y tenemos que tener el tamaño de palabra de la mantisa de 10 bits, por lo que tengo que agregar bits que no me cambien el resultado de la mantisa. Por eso se agregan a la derecha en este caso. 2, 3, 4 y 5. Este es el signo, este es el exponente,
y esta es la mantisa. Ese es el resultado del ejercicio, de representar 14 con 25. Ejercicio 2. Se plantea el siguiente código basado en paridad, conocido como Hamming 74. Dado 4 bits a codificar, representados como A4, A3, A2, A1, se envía la palabra A4, A3, A2, P3, A1, P2, P1, donde P1, P2 y P3 se calculan en base de la siguiente fórmula. P3 es igual a la suma directa entre A4, A3, A2, P2 es igual a la suma directa entre A4, A3 y A1, y P1 es igual a la suma directa entre A4, A2 y A1. La tira se distribuye de la siguiente manera: A4, A3, A2, P3, A1, P2 y P1. ¿Cuál es la distancia de este sistema de codificación? Bien, en este caso, esto lo habíamos visto en teórico, los códigos de Hamming nos proporcionan la posibilidad de detectar y corregir errores en los datos, en las representaciones. Para que exista la posibilidad de detectar y corregir errores de hasta un bit, la distancia del sistema de codificación tiene que ser de 3. Eso lo habíamos visto en teórico. Entonces, la respuesta del primer ejercicio es la distancia es 3. Segunda pregunta. Indique y justifique si el código es corrector o solamente detector. Bien, acá ya me respondí en la primera parte, ¿no? Los códigos de Hamming determinan detectar y corregir errores de hasta un bit. Parte 3. Suponga que desea almacenar en memoria la palabra 1010 con redundancia. Calcule los valores de P y presente la palabra final que será almacenada. Bien, en este caso vamos a dejar acá para que tengan en pantalla cómo vamos a ir calculando los valores. El ejercicio ya les da la forma de calcular los bits de paridad. Por lo que P3 va a ser la suma directa entre, bueno, nuestra palabra se va a distribuir de esta manera. El bit más significativo va a ser A4, seguido por A3, A2 y A1. P3 se va a calcular como la suma directa entre A4, que es 1, suma directa A3, que es 0, suma directa A2, que es 1. ¿Cuánto es 1 más 0 más 1? Haciendo la suma directa, el resultado va a ser 0. P2 se va a calcular como A4, que es 1, suma directa A3, que es 0, suma directa A1, que es 0. ¿Cuánto es el valor de P2? 1. Como en forma mnemotécnica, cuando tengan que hacer una suma directa, es la suma directa, el resultado va a ser la cantidad de bits. Si es par, es 0, y si es impar, es 1. P1 va a ser igual a A4, suma directa, A2, suma directa, A1. Hay una cantidad par de unos, por lo que el resultado va a ser 0. Bien,
Ya calculamos los bits de paridad, P3, P2 y P1. Ahora lo que nos resta para responder el ejercicio es presente la palabra final que será almacenada. La palabra final va a estar distribuida como está el ejercicio en pantalla, como está la definición, ¿no? A4, A3, A2, P3 que acabamos de calcular, A1, P2 que acabamos de calcular y P1. Se distribuye de esa manera. Entonces, la palabra final va a ser igual a A4, 1, A3, 0, A2, 1, P3, 0, A1, 0, P2, 1 y P1, 0. Este es el resultado. Esta es la parte 3. Parte 4. Suponga que ahora se leyó de memoria la palabra, la misma palabra, pero pero con un error en uno de sus bits. Elegir un bit cualquiera y cambiarlo. Bueno, yo lo que voy a hacer es voy a elegir este bit que vale 1, lo voy a, lo voy a cambiar. Ejercicio 4, me voy a elegir la nueva palabra que va a ser 1, 0 y voy a elegir ese bit que es el que quiero cambiar. 0, 0, 1, 0. Le voy a escribir el nombre de esta nueva palabra de palabra recibida, simulando de que un receptor recibió esto y lo va a validar, ¿no? Calcule los valores de S, S3, S2 y S1 para detectar si hubo error y su posición. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es calcular los bits S. Recuerden que los bits S, S3, S2 y S1 se calculan tomando el bit de paridad correspondiente, en el caso de S3, tomando el bit de paridad que se recibió, P3, y realizando la suma directa de la definición de P3. Recuerden que P3 lo tenemos acá arriba, la definición es el bit A4, suma directa, A3, suma directa, A2. En S2 también lo mismo. Tomo el bit que recibí P2 y le aplico la suma directa con la definición de P2, que es A4, suma directa, A3, suma directa, A1. Y S1 lo mismo. Tomo el bit de paridad P1 que recibí y le aplico la suma directa de la definición de P1. A4, suma directa, A2, suma directa, A1. Bien, realicemos la suma. P3, que es el bit de paridad P3 que recibí. ¿Cuál bit de paridad P3 recibí en la palabra recibida? P3 está en la posición acá, 4. Este es mi P3. Este es A4, A3, A2, P3, A1, P2 y P1. Bien, tomamos el bit P3 que recibí, que es 0, y le aplico la suma directa con el A4 que recibí, suma directa, A3, suma directa, A2. Tengo una cantidad impar de 1, por lo que el resultado va a ser 1. S2 es igual al bit P2 que recibí, que es 1, suma directa, A4, suma directa, A3, suma directa, A1.
es una cantidad par de unos, por lo que el resultado va a ser 0. Es igual, recuerden de que el bit que yo elegí es este, el A2, el que modifiqué, el que hubo un error. Tenemos que llegar a que en esta posición el bit está incorrecto. Y en S1 se calcula como el P1 que recibí, que es 0, suma directa, A4, suma directa, A2, suma directa, A1. Una cantidad impar de 1, con lo que el resultado es 1. Ahora, una vez que hacemos los cálculos, tenemos que generar la palabra S. S es la concatenación entre S3, S2 y S1. S3 vale 1, S2 vale 0 y S1 vale 1. Si la representación que construimos interpretamos en base 10 esa representación binaria y nos da como resultado 0, significa que no hubieron errores de al menos un bit. Como el resultado no nos da 0 porque 1, 0, 1 en binario es igual a 5 en decimal. ¿Qué significa este 5? Que la posición 5 es en el cual se detectó el bit que está mal. Entonces venimos a la posición 5 y esta es la posición 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la posición que está mal. Entonces tenemos que complementar palabra sin errores, voy a agregar, es igual a la palabra que recibí complementando el bit de la posición 5, que es 1, 0. Este bit, en vez de valer 0, tiene que valer 1, 0, 0, 1, 0. Esta palabra era la correcta. Podemos ver que era la correcta porque esta palabra es la misma que nuestra palabra que calculamos en primera instancia, en la parte anterior. Ejercicio 3. Parte 1. Implementar el circuito de un sumador completo de un bit. ¿Cómo podría utilizarlo para crear un sumador de n bits? Esto lo vimos en teórico. Hicimos la construcción del circuito y el bloque constructivo. La idea era que replicaran ese circuito, que minimizaran a través de Carnot las diferentes funciones de salida del circuito sumador, que era el resultado S y Cout. ¿Cómo se puede utilizar para crear un sumador de n bits? Creando sumadores, conectando los sumadores completos de un bit en cascada. De esta manera yo puedo incrementar el tamaño de palabra de los operadores y crear un sumador completo de más cantidad de bits. Parte 2. Se desea construir un circuito lógico combinatorio para una ALU, unidad aritmética lógica de un bit. Solo se podrán utilizar con puertas AND, OR y NOT. La ALU deberá de implementar las siguientes operaciones: AND entre A y B, OR entre A y B, NOT A y el sumador de la parte 1. Sugerencias: implementar un decodificador para la elección de una operación. El bloque constructivo se les da el bloque constructivo donde pueden ver las entradas que va a tener y las salidas. Se especifica para cada una de esas entradas y salidas qué es. La entrada A es el único bit del operador 1. La entrada B, el único bit del operador 2. S, el resultado de realizar la operación que está en las entradas op1 y op2, o sea, la codificación, con los operandos A y B. Cout, acarreo de salida en caso de que la operación seleccionada lo necesite. En este caso, si la operación seleccionada es hacer la suma entre A y B, eso va a generar un acarreo de salida. Las demás operaciones no. Y la entrada op1 y op0 representan la codificación de la operación para realizar en la ALU. Esa codificación está dada por
Cuando ambos valen 0, la operación de selección es AND. Cuando op1 es 0 y op0 es 1, la operación es OR. Cuando op1 es 1 y op0 es 0, la operación es NOT. Y cuando ambos son 1, la operación es la del sumador. Está bueno tener en cuenta las sugerencias que pide implementar un decodificador para la elección de una operación. En estas sugerencias y la del bloque constructivo también podemos ver qué forma tiene. Nosotros lo que tenemos que hacer es esta caja, que la podemos ver como una caja negra, tenemos que construir internamente el circuito lógico y combinatorio necesario para que ante las entradas que vamos a tener genere la salida que corresponde. Entonces para realizar eso, primero vamos a hacer las operaciones. Las operaciones de cada uno. Entonces como entrada vamos a tener dos operandos que van a ser el operando A, el operando B, y esos operandos se va a agregar cada una de las compuertas de nuestras operaciones que vamos a tener. Vamos a agregarlo por acá. Tenemos que hacer el AND entre A y B. Por ende va a existir una compuerta AND que va a ingresar el operando A y el operando B. Va a existir otra compuerta que va a ser un OR, que va a ingresar el operando A y el operando B. Va a existir una compuerta que va a ser el NOT, en donde va a ingresar el operando A. Y va a existir otro circuito que se va a encargar del sumador completo de la parte 1 que ya implementaron. Yo voy a agregar solamente el bloque constructivo. No voy a agregar el circuito lógico que corresponde para reducir el tamaño. Eso lo podrían hacer en el ejercicio también. Entonces, como bloque constructivo del sumador vamos a tener la entrada A, la entrada B del sumador. El resultado va a estar en S y el Cout. Y también voy a tener otra entrada que va a ser el acarreo inicial, Sein. Entonces, la suma de la salida S va a estar dado como A más B. Entonces, agrego A y agrego la otra entrada B. Ahora, ¿qué tenemos que realizar? Ahora lo que tenemos que realizar es el circuito correspondiente a la decodificación de la operación que quiero hacer. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo voy a agregar por acá abajo. Vamos a tener dos entradas más a la ALU, que la podemos ver en el bloque constructivo, que es op1 y op2 y op0, perdón. Dependiendo de la codificación que nosotros agreguemos en op1 y en op0, es la etapa del decodificador que voy a implementar. Entonces, lo que sabemos es, si hacemos si verificamos la tabla de verdad, cuando ambas operaciones
cuando ambas entradas equivalgan al valor 0, o sea, cuando tengamos op1 y op0 negado, eso nos va a activar el operador AND. Entonces lo que voy a hacer es, voy a agregar una compuerta AND que, ¿cuándo va a valer 1 esta compuerta? Cuando op1 y op0 valgan 0. Cuando los dos valgan 0, a través de esta negación, a esta AND les va a llegar la entrada, ambas entradas 1, 1. La salida va a ser 1. Entonces esta señal que voy a utilizar, 1, va a ser para indicar que en la salida de la ALU, en S, voy a guardar el resultado de hacer A AND B. ¿Cómo lo hacemos a eso? Muy fácil, lo hacemos así. Este bit va a estar, esta salida va a estar en 1, este cable va a estar en valor alto, cuando la entrada op1 y op0 valga 0. Cuando esa entrada valga 0, cuando ambas valgan 0, la salida de este AND va a valer 1. Bien. Entonces, esa salida de ese AND va a ingresar como entrada a un AND que va a ser la entrada entre la salida del operador AND y la señal de habilitación. Entonces, ¿esto qué va a ocurrir? La salida de este AND es el resultado de hacer A AND B. Esa salida se va a copiar a la salida de esta compuerta. ¿Cuándo? Cuando esta entrada, que es la que corresponde, es la señal de habilitación cuando se selecciona la operación AND en mi decodificador. Entonces, la salida de este AND va a corresponder al valor, al resultado de hacer la operación A AND B, como lo tenemos acá arriba. Esta señal de habilitación va a determinar que esta entrada va a ser exactamente la misma que esta salida. Esa es la misma idea que tenemos que hacer en cada una de las operaciones. Vamos a agregar otra. La siguiente es cuando op1 valga 0, o sea, el siguiente AND va a estar dado cuando op1 valga 0, que es acá, y op0 valga 1, que es antes de hacer la negación. Cuando op1 valga 0 y op0 valga 1, se va a habilitar la salida en 1, va a ser la de esta compuerta. Esta señal de habilitación va a ir a un AND en donde como entrada va a ser la señal de habilitación y la siguiente entrada va a ser la siguiente operación, que es el OR. Este OR lo tengo acá. El resultado de hacer A OR B lo tengo acá. Seguimos. El siguiente AND tenemos que generar la señal de habilitación. ¿Para qué operación? Para la NOT. Entonces, la operación NOT es cuando op1 valga 1, que es acá, y cuando op0 valga 0, que es acá. Cuando se cumplan esas condiciones, se va a generar la señal para que se procese el NOT de A. El NOT de A lo tengo acá. Y por último nos quedaría cuando ambas entradas sean 1, que sería este operador.
que es acá, es cuando ambos equivalen a 1, cuando op1 vale 1 y cuando op0 vale 1, se genera la señal para que el resultado de la ALU tiene que ser la suma entre A y B, que lo tengo en S. Y ahora, ¿qué me está faltando? Acá tenemos las salidas en función de el resultado, en función de la operación que se selecciona. Ahora lo que tengo que hacer es que las salidas de estos AND van a ir como entrada a un OR acá, acá, acá y acá. De esta manera, esta va a ser la salida S de la ALU. ¿Qué me va a ocasionar? De que en función de la operación que seleccione, es la compuerta que se va a activar. ¿Qué valor va a tener esa compuerta? El de la operación que seleccioné. ¿Por qué? Porque esa compuerta se activa solamente cuando la señal de habilitación corresponda a la operación que yo estoy seleccionando en los bits de entrada OP1 y OP0. ¿Qué significa eso? Que una de estas cuatro compuertas va a tener un valor que va a ser el resultado de la operación que se seleccionó. Las demás van a tener el valor 0 de salida. ¿Por qué? Porque las entradas no, son no se están seleccionando. Entonces esta entrada de selección va a valer 0. Y como va a valer 0, el resultado en un AND de 0 con lo que sea va a valer 0. Eso significa de que va a valer la salida del AND que se haya activado va a ser la del resultado de la operación que yo seleccioné. Entonces de esta forma, como entrada a este OR va a estar el resultado de la operación que seleccioné y las demás compuertas de selección, como no están activas, van a tener un valor 0. Entonces se va a hacer un OR entre 0 y el resultado real de la operación que seleccioné. ¿Cuál va a ser la salida S? La del valor que seleccioné. Me está faltando otra salida en la ALU, que es el cout. El cout, como la letra lo especificaba, solamente se utilizaba cuando la operación requería ese out, requería un carry de salida. En este caso solamente se va a utilizar cuando se seleccione la operación cout. Entonces lo que podemos hacer es que cout del sumador completo de un bit se conecta directamente a la salida cout de la ALU. Esto no necesariamente es así, porque hay otras operaciones que vamos a ver en la siguiente parte del curso, que es cuando estamos viendo la arquitectura de von Neumann. Hay otras operaciones que generan acarreo de salida. Y para finalizar este ejercicio, Sein, como es como no voy a tener un acarreo inicial, lo que voy a conectar este Sein va a ser a GND, a tierra, a 0. Entonces lo que puedo hacer, esto lo conecto a GND. Para decir que este acarreo inicial en este sumador completo de un bit equivale a 0, que no voy a tener. Igual, si no lo conectaban a GND, no lo consideraba válido. Igual no hay. ¿Por qué? Tiene un fundamento, porque cout solamente en este ALU lo voy a utilizar cuando se seleccione el acarreo del sumador. Si no selecciono el sumador en mi circuito fuera de esta ALU, no
Si no estoy trabajando con una operación que me genera acarreo, no lo voy a considerar válido. Así que lo podía utilizar sin conectar a GND. Ejercicio 4. Utilizando la metodología del curso, construir un circuito secuencial de un contador binario módulo 4, sin entradas. Este ejercicio es exactamente el mismo que vimos en el teórico de la metodología del curso. Y es el mismo ejemplo de construir ese mismo contador. Lo que tenían que hacer era construir la máquina de estados, generar las codificaciones para los estados, etc.